Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. También nos encuentran como siempre en semana.com. Y hoy vamos a hablar sobre el sarcoma. Es un tipo de cáncer y el 13 de julio se celebra el Día Internacional de esta enfermedad. Afecta sobre todo a los niños, pero también puede afectar a los adultos y por eso hoy invitamos al doctor Luis Carlos Gómez. Él es ortopedista oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, para que nos cuente un poco no solo sobre la enfermedad, sobre qué es lo que hace en el organismo, sino también cuál es el panorama en Colombia. Doctor, buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, doctor, por favor, explíquenos en palabras sencillas, ¿qué es el sarcoma? Cuando hablamos de sarcoma, esencialmente hablamos de cáncer. Es un cáncer que nace de los tejidos de sostén del cuerpo, es decir, de los huesos, de los músculos, de los ligamentos, de los vasos sanguíneos. Entonces, aquellos cánceres que nacen en estas estructuras se denominan sarcomas, es básicamente la definición. Doctor, ¿y cuál es el sarcoma que, por ejemplo, suele ser más común? Bueno, digamos que la denominación, lo más frecuente, el que, digamos, da el nombre muchas veces es el osteosarcoma, que es un sarcoma que nace principalmente del hueso, es decir, nace de las células que dan origen al tejido óseo, que son los osteoblastos. Y es tan importante porque ocurre en una población que es infantil o es una población que está cercana a la adolescencia, aunque también se puede presentar en adultos. Y digamos, mañana se conmemora este día. ¿Usted nos puede contar cuál es el panorama en Colombia de esta enfermedad? ¿Quiénes son la mayoría de los pacientes? ¿Cuántos hay? Porque de todas maneras entiendo que no es un cáncer tan común. Sí, eso es cierto, no es tan frecuente, pero estadísticamente estamos viendo entre 3 y 6 casos por millón de habitantes de casos nuevos. Es más o menos la frecuencia, o sea, por cada millón de habitantes al año se van a presentar entre 3 y 6 pacientes nuevos con esta enfermedad. Y como decía anteriormente, aquí el punto de importancia es que ataca a una población que es en la niñez o los niños que están cercanos a la adolescencia, los niños que están cercanos de los 13, 14, 15 años, es la población más frecuente. El panorama hoy en Colombia es que desafortunadamente, digamos a nivel mundial, con estos momentos de pandemia en el que estamos, nos hemos visto abocados a que estos pacientes están llegando tardíamente y desafortunadamente esto hace que el pronóstico y la mortalidad de estos casos se incremente y obviamente es una población supremamente sensible para un país, pues, y para una región. Doctor, ¿y por qué es importante generar conciencia de esta enfermedad? Digamos, ¿cómo las personas lo pueden detectar o cuál es el llamado que usted hace en ese sentido? La idea es que si logramos coger, hay que hacer procedimientos muy complejos y quimioterapias, ¿verdad?, para el tratamiento, pero si logramos alcanzar a coger esos pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, le vamos a dar posibilidades de que se salven. Si no logramos esto o los pacientes llegan tarde, esta es una enfermedad potencialmente mortal. Uno puede decir que si un paciente no se trata de osteosarcoma, la posibilidad de que esté vivo después de 5 años es menos del 20%, o sea, casi todos los pacientes se van a morir. Mientras que si ese paciente llega a una edad, en una etapa temprana y logramos hacerle todos los tratamientos de quimioterapia y de cirugía, posiblemente vamos a lograr salvar entre el 60, el 70 o incluso el 80% de estos pacientes. Entonces, el llamado es que los síntomas, pues obviamente son los dolores, creo que no sé si tendremos un poco de tiempo para hablar de esto, pero el llamado es que independientemente por la situación que estemos pasando de pandemia, si un paciente tiene este diagnóstico hay que tratarlo, o sea, no hay que esperar que pase esta situación porque si no vamos a tener una mortalidad no solamente relacionada con la pandemia, sino también relacionado con una enfermedad tumoral potencialmente mortal. Doctor, y una última pregunta que tiene que ver un poco con lo que usted explicaba al comienzo sobre la enfermedad, las cosas básicas de la enfermedad, y es ¿qué la produce o por qué aparece? No existe una causa específica de por qué. De hecho, muchas personas lo relacionan con trauma, pero definitivamente el trauma no es la causa de esta enfermedad. Lo que sí se ha visto
es que en los pacientes que están en crecimiento, por eso hago énfasis en los niños y en los adolescentes, en el cual las células, específicamente las células de la parte del hueso que está en crecimiento, de la placa de crecimiento, se están en reproducción y hacen posiblemente más errores genéticos. Cuando estos errores no son corregidos, se crea una célula tumoral que comienza a crecer de manera desordenada y termina produciendo lo que es el cáncer, y en este caso pues lo que es el osteosarcoma. Entonces, no hay una causa específica. Hay algunas entidades, síndromes que lo pueden desarrollar, pero es lo menos frecuente, pero no hay una causa etiológica que uno diga esta es la causa que produce este tipo de tumor. Doctor, y ya la última pregunta es, ¿qué costo ya en dinero tiene un paciente con sarcoma? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de estos? Definitivamente, pues el costo, hay varias variables para evaluar. Estamos hablando de una población que también va a generar producción más adelante si uno no le hace un tratamiento adecuado. Pero el tratamiento incluye quimioterapia previa, procedimientos quirúrgicos en el cual se puede preservar una extremidad, que pueden llegar a ser costosos. Una prótesis tumoral puede valer 20 o 30 millones de pesos dependiendo del tamaño y la resección oncológica que haya que hacerle, y posteriormente a estos pacientes hay que hacerle quimioterapia postoperatoria y hay que hacerle seguimiento de por vida. Pero si logramos salvar a este grupo de pacientes que están en edad productiva, obviamente toda esta parte económica pasa a un segundo plano y habría que mirar ya, pues obviamente, en un paciente joven que logre salvarse en etapa productiva, ¿verdad? Entonces son más opciones y más cosas de las que podríamos decir. Claro, porque pues uno piensa que como es un cáncer no tan normal, quizás podía tener un costo distinto precisamente porque de pronto el tratamiento podía ser diferente. Pero bueno, entiendo que es bastante similar a los de otros cánceres. Y ¿sabe qué, doctor? Me parece importante un poco entonces las personas que nos ven, ¿qué deben hacer? Digamos, si tienen un hijo o una hija, que pues ellos están sanos y demás, pero ustedes están haciendo un llamado como a la conciencia, ¿qué signos de alarma son como para ir al médico o qué exámenes se deben practicar o cómo se puede detectar esta enfermedad? Lo más importante es las características del dolor. Si uno tiene un paciente, un adulto joven, un adolescente que comienza a manifestar dolor, vamos a poner el sitio más frecuente, que es alrededor de la rodilla, comienza a presentar un dolor en una rodilla derecha, un dolor insidioso, que no se ve con los analgésicos, que es solamente en esa rodilla, que puntualmente es en horas de la noche y que eventualmente se asocia con cojera, es momento de buscar ayuda. Y es momento de, por lo menos, tomarse unas radiografías, asistido de médico, que le tomen unas radiografías y que la radiografía sea evaluada por alguien que tenga conocimiento de esto. Si en la radiografía se ve una radiografía simple, que afortunadamente en cualquier institución tiene la capacidad de tener un equipo de radiología, y si en esta radiología se observa una imagen sospechosa, pues ya se puede diferir a un sitio de tercer nivel donde se puede hacer una biopsia, donde se puede hacer una resonancia magnética, se puede completar los estudios de extensión para evaluar todo el organismo cómo se encuentra y poder tratar. Pero el punto es, si el paciente manifiesta dolor en una articulación, en horas de la noche, un dolor insidioso o un niño que tiene cojera sin ninguna explicación, hay que buscar una atención médica para esto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por su tiempo. Él es el doctor Luis Carlos Gómez, es ortopedista oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias, doctor, que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, ya saben que pueden volver a ver esta transmisión, compartirla y encuentran más información en semana.com. Hasta luego.